Vikinada Real Mayor del Reino, vaya vídeo traemos hoy. Nos hemos coronado. Al final del año siempre viene lo mejor, con el turrón y el mazapán y todas esas historias. Sí, hoy traemos aquí a Alex Espargaró para que nos cuente todos los entresijos de ahí de su fichaje por el del Trek, pero eso será después. Primero, movidas del club. Que sepáis que tenéis hasta el 25 de diciembre para que os lleguen vuestros pedidos de socios del club Vikineros antes de Reyes, ¿vale? Después también podéis seguir haciendo socios, pero ya será otra movida. Se están acabando muchas tallas. De los maillots va a haber reposición, llegarán más o menos a principios de enero, así que si os queréis esperar porque no hay vuestra talla, ahí lo tendréis. Tema chalecos, culotes, si no hay talla, hay que esperar a la primavera, ¿vale? Es así, una lástima, pero por lo menos el día 6 de enero seréis felices como vuestros hijos, vuestros sobrinos o ese niño que un día dijisteis, vaya feliz que parece aquel día en Euro Disney. Pues no fue feliz porque ninguno de sus sueños se hizo realidad porque no tenía Fastpass. Por otro lado, la camiseta Moon Valencia, todavía quedan algunas camisetas solidarias que van para el club ciclista Promesas Alfafar. Ya hemos enviado un carricoche, un montón de material, nos lo han agradecido por vídeos y lo comentamos en el podcast. Nosotros y el Movistar Team nos hemos volcado. Gracias, Vikinero. Ale, gracias por todo. Ya hemos hecho una transferencia bastante gorda de pasta. Quedan 4 o 5 camisetas. Oye, pues no las dejemos aquí. Echar un ojo en vikineros.com. Aparte de los packs y todas estas movidas, esto además es que ayuda a la gente. ¿Y qué hay más bonito que ayudar a los demás? No sé, un colacao con purrianas a las 2 de la mañana viendo Gran Hermano. El barroco es mejor. Bueno, no nos enrollemos más. Aquí quedáis con Alex Espargaró. Buen chaval. Vikineros del mundo, sean ustedes muy bienvenidos a un vídeo muy especial. Este sí que es especial, este es especial de cojones. Lo que se ha hablado de esta movida, ¿eh? Es que la semana pasada solo se hablaba de esto, ¿eh? Es cierto. ¿Cómo es posible que se nos olvide el tema del ciclismo así y de repente aparezca un personaje por el medio y lo acapare todo? Y es que es un crack y ese es el motivo. Aleix Espargaró Villa o Vila, 20 Villa. años en MotoGP y coge y la lía esta semana. El pobre Pidcock que estaba diciendo, se habla de mí. Pues no se habla de ti, amigo. Aleix, ¿qué tal estás? Bienvenido al podcast de Vikineros de nuevo. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros, muy contento. Bueno, a ver, está claro que la semana pasada anunciaste tu fichaje por el Trek. Después de 20 años en motociclismo, dejas las motos. Si es verdad que vas a seguir de probador de Honda. Y anunciaste el fichaje por el Lidl Trek. Cuéntanos un poco cómo es eso, o de dónde salió toda la historia esta. Bueno, ¿queréis que os cuente un poco por qué hubo también tanto boom o qué? Sí. Tú explícate lo que necesitas. Cuando llegué al training camp estaba todo planificado y yo llegué un domingo por la noche y estaba planificado para que se tirara el lunes por la mañana y entonces de golpe me vienen los de marketing y prensa de Trek y me dicen, oye, mira, que hemos pensado que vamos a posponer una semana. Y digo, hostia, ¿pero por qué? Digo, se me hace raro como los compañeros saldré a entrenar, estamos en España, en Denia, la gente me va a conocer así vestido. Dice, no, marketing americano y nos gusta que se filtre, te vean, tú no cuelgues nada, pero así el impacto es doble. Se va a hablar durante esta semana, se va a filtrar, la gente va a empezar a hablar, pero luego cuando se calme, pues nosotros traeremos la noticia oficial. Y al principio a mí como que me chirrió un poco, ¿sabes? Porque yo estaba en el comedor y claro, los compañeros y tal me decían, ya, pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Pero qué has venido? ¿Era amigo de uno, del otro, tal? Y claro, yo a ellos se lo iba contando poco a poco, pero fue un poco raro. La gente me pedía fotos cuando salía a entrenar y yo, mejor me las hago pasado mañana. Pero luego han tenido razón, porque realmente el impacto, incluso desde Marketing de América, esta semana me han llamado y han dicho que estaban alucinados, que no se esperaban algo tan salvaje, la gente de Lidl igual, así que realmente a nivel de marketing les ha funcionado. Tremendo. Hay que darles la enhorabuena. Los americanos de estas movidas saben. ¿Qué cojones? Sí. Ellos inventaron el marketing. Joder, y los catalanes cogieron el guante. Los catalanes, históricamente, las agencias de publicidad catalanas son de las mejores de España y las mejores del mundo. La movida es después, como decíamos antes, de 20 años en MotoGP, siempre has sido ciclista, últimamente mucho. En tu grupeta pues hay World Tours. ¿Cómo se fragua este fichaje? Si es que puedes hablar de todas estas movidas, bueno, hasta donde puedas hablar. Sí. Pero ¿de dónde nace el germen de decir, pues igual con un 35 palos me meto de ciclista profesional o semiprofesional? Bueno, cuenta a ver hasta qué nivel y cómo se fragua esto. Pues hace 4 años, 3 o 4 años, estuve ya muy cerca, antes de que empezaran los resultados de Aprilia,
estuve muy cerca, tenía mucha relación con prácticamente todo el equipo Movistar, y me acuerdo que Eusebio se vino, era verano, y se vino a mi casa de la Costa Brava, estuvimos comiendo un día y realmente luego hice las pruebas con el equipo, estuve con Pachivil, estuve muy cerca, pero al final la moto empezó a funcionar bien esa época, hice mi primer podium en Inglaterra y decidí no hacerlo, y creo que el tiempo me ha dado la razón porque han sido los mejores años de mi carrera deportiva. Pero ya como que me quedó un poco el gusanillo, nunca he parado de entrenar con preparadores buenos, cada año hacía 15, 18 mil kilómetros, contando que estoy 200 días de viaje por ahí, así que era un poco mi sueño, ¿no? Y cuando este año, a principio de año en América, me acuerdo que creo que fue la carrera 2 o 3, llamé a mi mujer después de la carrera y le dije, Laura, que se acabó, que ya no me veo más aquí, no me compensa el tiempo fuera de casa y hay un nivel de riesgo ahora mismo en MotoGP que también es lo bonito del deporte, pero que a mí ahora mismo pues no me apetece. Entonces a partir de ahí le dije, yo quiero hacer algo de bici, quiero hacer otras cosas, y ahí empezamos a ver opciones. Antes del Tour me reuní con Luca, con Josu, con los directivos de Lidl Trek, y tardamos un poco, la verdad, pues porque queda bastante lejos el mes antes del Tour, pero al final pues ha salido algo súper bonito. Tuvo que ver, flipante. Tuvo que ver algo ahí Verona, metió algo mano, porque sois bastante coleguillas, ¿no? Hombre, Carlos desde un principio siempre me decía, tío, tienes que ser ciclista, tal, tienes... Y sí, la verdad es que él me dijo, hostia, yo voy a hablar con Lidl y Trek, a ver si se la voy a soltar, a ver si les mola, porque además es un equipo americano que a nivel de marketing es un equipo muy grande, que les puede funcionar. Lidl es otra marca detrás que está empujando muy, muy, muy fuerte y que tiene muchas ganas de hacer cosas distintas, y la verdad es que le dije, bueno, pues suéltalo, y les encantó la idea y luego ya empezamos a hablarlo. Carlos es de mis mejores amigos, Juanpe también, entrenó con ellos siempre, así que obviamente que la proximidad pues lo hizo más fácil. Y luego a nivel de contratos y estas cosas, tú eres World Tour, estás en el equipo Sub-23, no sé muy bien cómo funciona la historia. No, eso lo primero de todo, que me ha jodido mucho, hay mucho hate en España y eso me da igual, estoy acostumbrado, pero que la gente decía, no, pero joder, con la de Sub-23 que hay buenos, que no hay oportunidades. Hay que leer los comunicados, hay que leer todo bien. Yo no he firmado nada con el Devo, nunca se ha hablado nada del Devo, no sé por qué salió eso por ahí. A mí me ficha Lidl Trek. Como sabéis, Lidl Trek es el único equipo del World Tour que es Trek Factory. O sea, Trek es propietario del equipo y Lidl es un sponsor. Entonces yo soy corredor del Lidl Trek, trabajador del Lidl Trek, llámale como quieras. Y a partir de aquí, pues yo puedo hacer carreras de mountain bike, de gravel. Si después de verano, que es la idea, a mí me apetece correr una carrera de carretera y así lo creen los preparadores que podría hacerlo y demás, pues puedes hacer stagiaire, puedes hacer una carrera que no sea World Tour con el equipo de Evo, pero en ningún caso le quitaré el puesto a nadie. Yeah. El equipo de Evo tiene 14 ciclistas ahora mismo y 20 licencias, o sea que tampoco sería un problema, pero que todo lo contrario. De hecho, una de las cosas por las que ficho, que me hace mucha ilu, es poder trabajar con Mark Elirizar, que hace un trabajo bestial con el equipo de Evo, que el año pasado fueron los mejores del mundo, y yo creo que poderles dar voz, dar visibilidad, ayudar a los chavales. Me preguntaban 1000 cosas los jóvenes, todo este training camp, no, porque tú esto, porque lo otro, tal, y yo creo que en este sentido también les puedo echar un cable, así que realmente dentro del equipo poder hacer muchas cosas. A ver, para centrar un poco la pelota, ¿vas a ir al Giro de Italia o al Giro de Don Benito? No, yo es que soy más de... O a la Cape Epic, o sea... Yo soy más de voy a ir al Tour, me gusta más, creo que voy a ir al Tour, ¿sabes? Vale. Pero claro, esto era mucha gente decía estos días, decían, no tiene nivel ni para subir los bidones. Bueno, esto tu colega Rojas, sí. ¿Te acuerdas? Lo habrás visto en la entrevista. Lo hablamos con él, con Aleix en el otro podcast, sí. Es verdad, decía, a ver, no es profesional, claro, no es profesional, ahora el contrato sí, y ahora tendrá que entrenar como un cabrón. Ahí están los años, pero el físico también, todos lo vemos, que está fino. El asunto está, esto es más un movimiento mediático pensado en alto nivel, pero para carreras tipo Cape Epic con la equipación del Trek y con tu Supercaliber y tal, o vas a ir a carreras, señoras carreras, no, lo del Tour de Francia evidentemente es una coña, pero bueno, carreras de carretera, la clásica Jaén o Mallorca 312, de este palo, ¿por qué lo vas a tirar?
Sí, hay que ver con calma. Lo primero, que he empezado a trabajar con un preparador del equipo que se llama Aritz, y él lo que me ha dicho es, Alex, a partir de que te conozcamos y de veamos cómo vas y el nivel que tienes, que realmente les ha sorprendido más de lo que esperaban en el primer training camp de 15 días, podremos ver un poco para dónde van los tiros. El calendario es súper grande, habrá 1000 opciones, pero ellos lo que me han dicho, yo nunca en mi vida he hecho más de 2, 3 semanas quizá en diciembre seguidas yendo en bici, nunca. Entonces, Aritz me decía, ahora lo que hay que hacer es intentar acumular 25 o 30 horas todas las semanas durante 3 meses, de aquí a final de febrero. Ver cómo reacciona tu cuerpo y cómo mejoras, entrenando de la manera polarizada que entrenan hasta ahora, que era una semana sin bici el Gran Premio, luego 3 días de bici, luego yo creo que solo tienes que entrar y ver mi Strava y puedes ver perfectamente cómo voy en bici. Pues haciéndolo así yo creo que tengo bastante margen de mejora. A partir de aquí, no, una vez más, yo no firmo con el Lidl Trek para ir a correr la Volta a Cataluña, eso ya os lo garantizo. A mí me gusta mucho la primera parte del año hacer carreras de gravel, de mountain bike, me lo paso súper bien, esta es la idea. Y a partir de verano, no te engañaré, mi ilusión, mi sueño es debutar en carretera. Hay muchas carreras en verano que podría hacerlo, pero ya te digo, no me estresa nada. A mí el hecho de poder aprovechar todos los recursos que tiene el Lidl Trek, entrenar con ellos, aprender y luego veremos dónde nos lleva esto. Es algo muy nuevo lo mío, así que veremos dónde llegamos. Está bien. ¿Y tienes ya así alguna carrerina ahora ya a corto plazo ahí donde debutar? ¿Alguna de gravel así cerca que tengas ya entre ceja y ceja? Pues sí, no sé si podría decirlo, pero bueno, ya que estamos aquí, hay una carrera de gravel el mitad de febrero, creo que es, la Santa Vall, que a Trek Europa le gustaría mucho que hiciera, porque hemos sacado la nueva bici de gravel y les gustaría meterle ahí caña, y yo creo que es un buen estímulo también para el cuerpo ya a mitad de febrero darle gas, así que yo creo que será la primera que voy a hacer. Y luego veremos también, estaba planeado en el calendario hacer Cape Epic con algún corredor del Trek Factory de mountain bike, pero Honda me ha puesto un test en Portugal, así que me he quedado sin Cape Epic. Pero sí, la idea a mí me molaría porque me gusta mucho competir, hacer carreras, así que mi idea es hacer varias de Lucy Gravel Series, que hay muchísimas, aprovechar para viajar a sitios que no conozco, porque hay muchos sitios por Europa y por el mundo donde hay carreras de la Gravel Series. Luego en verano la idea es hacer el Training Camp Pre-Tour y el Training Camp Pre-Giro. Y ojalá pues que en verano poder hacer alguna de carretera también. La verdad que a ti te ha venido al pelo un carretero que le mola el mountain bike y te hacen una UCI World Series de gravel y te ficha un equipo World Tour, es que es la hostia. Oye, enhorabuena. Y gracias también por darnos este podcast, esta entrevista, que quieras que no, pues con todo el hype que hubo, te habrá escrito hasta María Santísima. Bueno, bien, aquí siempre te hemos tratado bien, te hemos dado palos, pero sí es cierto que desde que hablamos con él, nos ganó. La verdad que... Sí, yo creo que aquel podcast quedó bastante bien claro, la postura de cómo llevaba las redes sociales y todo eso, y lo explicó muy bien. Muy bien. Oye, hablabas de la nueva gravel de Trek. Háblanos de material. Tú has tenido bicis de todo tipo. Te compraste la Bianchi aquella de Roglic, tenías Specialized, tenías de todo. Ahora, material nuevo, no sé si has probado Trek o no, pero ¿qué tal el material, el casco, la ropa, las bicis, la nueva gravel? ¿Qué tal con todo eso? No, bien, bueno, primero de todo que es recíproco, que no quiero sonar engreído, pero ya habéis visto el revuelo que se ha generado. Tenía 300.000, bueno, tengo 300.000 peticiones de podcast y he dicho que no a todos, pero me apetecía incluso a mí mismo hacerlo con vosotros y charlar un rato, porque tenéis que dar palos, o sea, si no dais palos no tiene gracia, es decir, hay que decir lo que se piensa siempre, sin faltar al respeto. Justificados. Así que por eso soy tan fan vuestro. Bien, y nada, gracias. Luego... No he podido probar aún la Checkmate ni la Checkpoint de gravel, ni la Pro Caliber. De mountain bike aún no he tenido tiempo porque ha sido todo muy reciente, me las tienen que mandar. De carretera la Madone sí que la he probado y te tengo que decir que al igual que noté mucha diferencia de la Orca al SL8 de Orbea Specialized, de la SL8 o la Specialized a la Madone no he notado mucha diferencia. Es cierto que la Specialized es un pelín como más sensación de corta de ejes, un pelín más rápida de acelerar, pero la Madone corre muchísimo, para mí igual, y lo que me ha sorprendido mucho es el peso. En mi talla la pesamos ahí, está límite UCI prácticamente, lo que es una barbaridad, y me ha encantado también el manillar, el cockpit de la Madone, me parece brutal. Y nada, en cuanto a SRAM me he tenido que acostumbrar, llevaba mucho tiempo con Shimano, pero el SRAM funciona bien. Y una cosa que
que me he dado cuenta y me ha costado bastante y ha habido momentos del training camp que parecía tonto, macho, es los pedales Time. O sea, muy bien, realmente son muy estables, pero yo llevaba toda la vida con Shimano y cuesta calar y quitar la cala, y ha habido un par de semáforos que no le he liado del canto un duro. Hostia, eso sí que no puede ser, que te fiche un equipo Vulture y te caigas en un semáforo, tío. Sí. Tengo que decir que no ha llegado, pero hubo un día, me acuerdo, cruzando Benissa, un pueblo que se llama Benissa, si no recuerdo mal, que me faltó poquísimo. Hostia, qué bueno. La cara de Verona, ¿eh? Sí. No. Yo no lo conozco, ¿eh? No. La compró en AliExpress. No, en AliExpress, en ese Lidl. Sí. Y oye, aparte de que fue sorpresa para muchos corredores ahí en el training camp ese que hiciste, al final luego, ¿qué tal te acogieron? ¿Se está cómodo ahí o cómo es el ambiente en un campo? Sí, a mí lo que más me costó fue el domingo cuando llegué por la noche, estaban ya todos cenando porque llegamos 8:30 y se cena ahí a las 8. Y entré en el comedor y había 170 personas, me quedé loquísimo. Y obviamente, claro, todos los ciclistas y el staff, es un mundo muy paralelo a MotoGP, la gente le flipa a MotoGP. Entonces, claro, todo el mundo mirando, y claro, yo digo, qué vergüenza, no, tampoco han avisado que venían los corredores porque quería mantenerlo como en secreto y tal, y nada, yo ya entré en el comedor porque los corredores tienen como un comedor y un buffet aparte con los 4 cocineros del equipo, y el staff está como en el buffet del hotel, así que fui saludando, me fueron presentando a la gente, pero ese día pasé mucha vergüenza, y luego... Chico nuevo en la oficina, bien, ¿no? Todo, sí, luego súper bien, todos los corredores... súper majos. Sobre todo se rompió mucho el hielo el primero y segundo día cuando salí a hacer 6 horas con ellos, a rodar con ellos, que vieron que era uno más, que sí, que vengo a hacer cosas de marketing, obviamente, y a ser un rol nuevo, que no voy a ser un compañero del Tour de Francia, pero que puedo ir con ellos perfectamente, entrenar con ellos. Hice exactamente todo lo mismo que hacen ellos durante el training camp, y poco a poco pues me fueron acogiendo muy bien. Al final me hacían más preguntas ellos a mí que yo a ellos, y después de cada noche nos quedamos ahí, o sea, de cada cena nos quedamos ahí de charla a todos los corredores del equipo World Tour sobre todo, y nos lo hemos pasado muy bien. Es un niño en Euro Disney. Joder, qué raro. Sin más, tal cual. Ahí. Muy buena definición. Sí. Claro, algunas de las preguntas que te pueden hacer Jonathan Milan, Pedersen y Skilmos y demás es sobre tu faceta youtuber, tu faceta comunicador. Recordemos aquí a la audiencia que este hombre tiene casi el mismo número de seguidores en Instagram que la propia marca y casi el doble que el equipo. Claro, esto cuenta. Evidentemente tu fichaje es un fichaje muy importante a nivel mediático, también a nivel deportivo, porque yo creo que sí que vas a dar la talla y elegirás las carreras adecuadas. ¿En qué medida tu faceta de comunicador, de hombre media, ha tenido que ver para lo que vas a hacer dentro del equipo y para el propio fichaje, claro? Todo. No nos engañemos. A mí no me fichan para ciclista. Pues nada, cortamos. Sí. No, quiero decir, obviamente que no pueden fichar, yo qué sé, me voy a inventar, no pueden fichar a McGregor, que tiene más seguidores que yo, porque no sabe dar 2 pedaladas, pero yo voy en bici, pero aparte generó mucho impacto mediático. De hecho, ya te digo, creo que me dijeron los de Jacob, el de prensa del equipo, que en la primera hora de comunicar en el post que era ciclista del Lidl Trek, en 1 hora batieron su récord de no sé cuántos años de redes sociales, de likes. El vídeo llegó a 1 millón de views en nada. Entonces, al final, una gran marca como es Trek y otra gran marca como es Lidl, que hicieron colaboración con todos los Lidls de Europa y demás, pues obviamente esto es lo que busca, tener impacto. Nos gustará más o nos gustará menos, pero el mundo hoy funciona así, gira alrededor del marketing, del impacto, de las visualizaciones. Eso es lo que vende. Y al final, hablando también mucho con los directivos del equipo, yo les decía, ¿no?, que obviamente el Lidl Trek y todos los equipos grandes, su 90% tiene que ser ganar carreras, que Max levante las manos tantas veces como sea posible, pero con eso era suficiente hace 10 años. Yo creo que ahora no. Ahora vosotros, yo, los fans del ciclismo, no nos vale
con ver Eurosport cómo gana Mats una clásica. Queremos ver qué hace Mats cuando pasa la meta, qué come, cómo recupera, cuando vuelve a su casa, cómo va, los cocineros del equipo, dónde van a comprar, si usan productos del Lidl o no. Todo eso, el behind the scenes, el Netflix, es algo que hoy en día es muy importante. Entonces yo creo que es algo que en eso les puede ayudar mucho. Les gustó muchísimo el contenido que hago en YouTube, los videoblogs, así que la idea es hacer algo guay con el equipo, poder enseñaros cosas que hasta ahora nos han enseñado. No sabéis la de cosas que eran nuevas para mí, la de pruebas en laboratorio que he hecho estos días, bike fittings, pruebas de esfuerzo, nutrición, tienen psicólogo en el equipo, o sea, es que no os hacéis una idea, es una barbaridad. Entonces yo creo que todo eso que pueda llegar a los fans es súper guay. Y yo creo que mi figura en eso puede ser guay. ¿Está grabado esto, toda esa movida? Claro, lo que iba a preguntar yo, estás grabándolo todo, ¿no? Todas estas 2 semanas que has estado en... El primer training camp me he ido con pies de plomo. No quería yo llegar ahí y que los ciclistas dijeran, madre mía, tenemos aquí un topo, ¿sabes? El primer training camp me he dedicado a llevar el huevo apretado, que no me soltaran, hacerme amigo de todos, ser respetuoso, conocer a todo el mundo. Y poco a poco la idea es ir entrando con mucho respeto, pero crear contenido, ir viendo lo que, hasta dónde se puede grabar, hasta dónde no, porque obviamente hay mucha confidencialidad, hay mucha tecnología, he visto estos días, y la verdad es que hay que ir con pies de plomo, pero sí, está claro que haremos cosas guays. Claro, que según llega, empieza con la cámara así, hola, claro, guapis en TikTok y tal, y Chicone mirándolo diciendo, ¿quién es este pollo? La verdad que, joder, venía ahora en coche hasta aquí hablando con un socio y él decía, me da igual el ciclocross este año, me da igual Van Aert lo que va a hacer, yo quiero ver a Lakes ahora que la primera carrera, me interesa más la primera carrera que vaya a correr a Lakes que todos estos ciclocross que siempre pasa lo mismo, ¿no? A ver cómo gana Van der Poel. Es que como lo estabas explicando tú, es eso. Es clarísimo, ¿no? El cómo está cambiando todo el mundo, que ya no valen solo las victorias, luego ya te empiezan a contar pues en Netflix cómo es un equipo por dentro, y ahora estás abriendo tú el melón de, vale que es un deportista o exdeportista, pues mundialmente conocido, pero el meter un influencer que también es dentro de un equipo, pues ya es otro giro más a la tuerca. Puede gustar más, puede gustar menos, pero a las personas al final cuando consumimos el contenido te gusta ver eso, ¿no? Y te lo comenta, pues ya no es una voz en off, ¿no? Un personaje que te cae bien, pues es que encaja perfecto. Y abres aquí un melón de la Virgen. Sí, esto se va a replicar, claro. Porque no hablamos de un Valverde... no solo del ciclismo. No, ya. Bueno, hablábamos antes de grabar de Speed, un youtuber que hay americano que al parecer corre que te cagas, y decían si a lo mejor puede ir a las Olimpiadas de 2028 por Estados Unidos. Porque él no tiene el nivel deportivo que tienen otros velocistas americanos, pero sí que tiene las redes sociales. Entonces poder contar lo de la vía olímpica, todo el proceso de tener que... Bueno, él tendrá que llegar a esos niveles, claro, mínimos, ¿no? Supongo. Bueno, es otro jaleo, la verdad que las Olimpiadas es otro jaleo. Es delicado, pero hay que encontrar... no es fácil, ¿eh? Hay que saber encontrar el equilibrio. Y es más, a mí no me gustaría quitarle, por ejemplo, el sitio a nadie. Por ejemplo, ahora dices esto de las Olimpiadas. Si tú tienes 6 plazas y para que un tío te pueda grabar dentro, un chaval se queda sin las Olimpiadas, a mí no me parecería nada bien. Pero en mi caso es bastante distinto. Es decir, podría hacer contenido, crear contenido, estar dentro sin quitar nada a nadie, hacer nada a nadie. El calendario es una barbaridad. Hay veces hay carreras que los equipos, lo sabéis, hay muchos equipos World Tour que están obligados a hacer me contaban que por ejemplo este año han tenido que comprar buses y camiones nuevos porque el calendario, hay carreras que van a estar 3 equipos. O sea, que no les da, necesitan más directores, más buses, más camiones. Entonces, por muchos corredores que tengas, unos están recuperando, los otros están enfermos y luego necesitas pues 3 equipos. Hay calendario de sobras, se pueden hacer realmente muchas cosas y, hostia, la verdad es que yo tengo ahora ya en el calendario hacer las clásicas de inicio de año con el equipo y los 2 primeros días de las 3 grandes vueltas, y yo creo que se pueden hacer cosas, ya te digo, que a la gente le van a gustar mucho. Qué guay. Y hablando de calendarios, ¿a ti te encaja estar metido en este jaleo y ser probador de Honda? No va a ser fácil. La que me costó más de convencer fue mi mujer, que la verdad es que se cabreó bastante, pero cuando vio esta semana lo feliz que estaba, se puso contenta. De hecho, hablé con ella, me acuerdo, el segundo o tercer día del training camp y le dije, Laura, creo que estos 2 días han sido top 5 de mi vida, de felicidad. Y entonces ya poco a poco ha visto pues que no era un capricho ni mucho menos, ¿no? Que llevo muchísimos años trabajando, no sé si para esto, porque es muy complicado
imaginar que hubiera llegado aquí y cómo he llegado, pero mi idea de estar en el mundo ciclismo, vamos a llamarlo así, entonces está feliz por mí, pero no será fácil. El año que viene con Honda tengo bastantes test, pero es un test al mes, entonces no tiene nada que ver con el calendario de ser piloto oficial, y en principio haré 1 o 2 carreras de wildcard como piloto invitado, pero lo demás tendré bastante más tiempo. Ahora, por ejemplo, en enero es el mes que tengo más complicado. De hecho, hay otra vez 10 días de training camp en Alicante, y yo los 4 primeros días estoy en Tailandia, de test con Honda, y he cambiado los billetes y hago Tailandia-Doha, Doha-Valencia, para llegar para los últimos 4 días del training camp. Pero a mí me gusta hacer puzzles del calendario, es una de las cosas que más me molan a mí. Es una chifladura, ¿eh? Entiendo que Honda marca el calendario. Sí, Honda marca un poco el calendario, sí, porque al final es mi contrato más grande. Yo soy piloto de motos, esto está clarísimo. Con ellos tengo 2+2 años, así que es un poco la prioridad. Pero yo creo que al final se retroalimentan. Yo creo que no sería tan guay hacerlo de Lidl Trek sin ser piloto de motos. De hecho, estamos pensando en hacer algún tipo de, no sé si documental, o le estamos dando forma, ¿no? Pero de ver cómo grabar también cómo encajamos estas dos cosas, porque realmente es muy único. Es una puta idea de olla hacer lo que voy a hacer, o sea que... Está guapísimo. Claro que sí. Hace tiempo yo me acuerdo que hubo como el documental de la Fórmula 1 y como el que se hace estos 2 últimos años o 3 del Tour de Francia, sí que hubo de toda la temporada de MotoGP en Amazon. Sí. Estuvo bastante guay. Creo que estaba todavía Rossi. Fue el año de la retirada sí, de Rossi, correcto. puede ser. Fue el 2021, creo. Estuvo muy guay. No tiene esa edición que te engancha, que es una narrativa, como decía Edu cuando comentamos lo del Tour de Francia, que le vale para no ciclistas, realmente, porque es una serie. Porque, o sea, tú tienes los malos, tienes a los buenos. Pitcock quedó como la gocha, la verdad, el pobre hombre. Y esto se va a volver a hacer en MotoGP, una curiosidad que tengo. No acabo de funcionar muy bien por tema, creo que hubo un problema de derechos en muchos países y creo que no acabo de funcionar muy bien, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que a mí me gustaba el producto, pero porque soy súper fan de MotoGP obviamente, pero para mí le faltaba hilo. Fue el de Fórmula 1, yo conozco el deporte por dentro, me encanta la Fórmula 1, pero parece que estés en Hollywood, o sea, madre mía, hay una tensión que tú te acuerdas de la carrera que estás viendo en Netflix, esa carrera no pasó nada, y estás viendo el capítulo de esa carrera y dices, Dios, se va a chocar. Total. Y ya sabes que no se va a chocar, total. ¿Sabes? O sea que eso le faltaba al de MotoGP. No sé si lo van a volver a hacer, pero estaría guay. La verdad que mola muchísimo. Luego todos los equipos grandes pues suelen tener a estas alturas ya su propio canal. En el canal de Soudal Quick Step hicieron un publi reportaje sobre el Gran Lulú que dejó el equipo. Y bueno, pues tiene un montón de visitas, lo cual es lógico. Y en el caso del Lidl Trek, pues tú vas a apoyar con tu propio canal. Ellos tienen un canal, la verdad que no lo sigo. Creo que no, y es algo que me chocó mucho, que les dije, oye, aquí estamos perdiendo, vamos. Entonces me dijeron, no, ahora contigo esta es la idea, es activarlo, hacer cosas paralelas, y ahora hay que meterle caña, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo, una vez más, se da cuenta de que, y lo ves con el impacto de visualizaciones y tal, está muy muy bien ganar carreras, tienen a corredorazos, pero el behind the scenes hoy en día es muy importante. Una cocina, de estos días ahí en la concentración, ¿con qué te quedas? ¿Qué cosa te sorprendió? Porque tú estás acostumbrado a salir a entrenar ahí en Andorra con ciclistas profesionales. ¿Alguno que no hayas conocido y que lo conocieses estos días y dijeses, hostia, Pedersen, vaya cómo anda el cabrón? Jonathan Milan tiene una pinta de dormir con gafas de Dior. Sí. No, os voy a enseñar una foto que tengo aquí con no la he colgado, con Jonathan Milan, que estuve un día haciendo técnica con Oscar Saiz, con los dos, fuimos Milan y yo, y... Técnica, como madre mía, mirad qué tiaco. Impone, ¿eh? Jonathan Milan entrando ahí con la maquilla de Chicamino en Padova. Joder, ¿cuánto mides? Sí, es un cacho paisano, ¿eh? Dirá. La verdad que impone. Es enorme, el más cachondo del equipo nos le decía Carlos, que estuvimos con él, nos estuvo vacilando de bici y tal, ahí en Lanzarote, decía que el más cachondo del equipo era Juanpe. Juanpe es andaluz, eso es difícil de ganar. Joder, no encuentro la foto. Me sorprendió mucho Mats, siendo un tío del norte de Europa y tal, un tío súper cachondo, súper divertido. Y mira, aquí está la foto. Mirad qué tío, ¿eh? Yo hago 1,80 m, tampoco soy un enano, ¿sabes? A ver, ¿se ve? Ahí. Ahí.
Mira qué tío. Claro, este tío lleva una XL. Tú eres un juvenil ahí. Una talla 61, así. Es gigante. 2000 vatios al sprint. No será posible. Eso no lo da ni mi No la lavadora. No. Me dice me decía, a veces cuando sprinto muy fuerte flexa todo un poco. Digo, hombre, ya mucho que no se te parte a 2000 vatios, ¿sabes? A ver si vas a partir la bici. Oye, ¿qué datos? ¿Nos puedes hablar de datos? Porque a nosotros la verdad que sí que nos da un poco igual. Sabemos que vas muy rápido, enhorabuena por eso. Pero hay mucho friki de datos. Tú también lo eres. Y a lo mejor la audiencia agradece datos de FTP. Cuando salió Pogačar y dijo que iba a 350 vatios a 120 pulsaciones durante 25 minutos, la peña echó las manos a la cabeza. A mí me da igual. Yo hago deporte para poder comer. ¿Tú, datos, puedes hablar de algo de lo que se ha visto estos días en el training camp? Sí, hemos hecho muchas pruebas de laboratorio en el rodillo con los médicos y luego antes de campo, y la verdad es que obviamente es imposible que yo me compare con un escalador, pero no subo mucho más lejos, no subo muy lejos. Es verdad que hay mucho debate en ¿aguantarías esto, aguantarías lo otro? Es absurdo hablar de eso, pero también te tengo que decir que voy bastante mejor de lo que la gente se cree. Sin ser ciclista. Es verdad que los mejores escaladores del mundo, estamos hablando que ahora suben 20 minutos tranquilamente a más de 6,5, 7 vatio kilo tranquilamente, 7 vatio kilo los mejores escaladores del mundo. Yo 20 minutos subo cerca de 6, que creo que es bastante bueno, así que puedo entrenar con ellos bien. De hecho, están mis datos en Strava, los puedes ver todos de cada día de entreno. Cada día hemos hecho 5 o 6 horas y mi pulso medio estos días nunca ha sido por encima de 120, 125. O sea que tampoco es que hayamos ido muy rápido, entonces es difícil saber hasta dónde. Pero ya te digo, estos días en el training camp con ellos he entrenado perfecto, he hecho todo igual que ellos, he pasado igual que ellos, que mucha gente dice, sí, pero claro, toda rueda. No, de rueda nada. Aquí he sido uno más y ya te digo que muy bien, pero ya si algo yo creo que soy bueno es aguantar la presión, porque llevo 20 años de carrera deportiva y me muero de ganas de algún día poder debutar en carretera, y toda la gente sé que está esperando con palos ahí que me quede de salida, que vean que eso no va a ocurrir. ¿Qué esperas que pase cuando debutes en carretera? No, es difícil. Es difícil, no espero mucho. Lo que me llama mucho la atención es que todos los preparadores del equipo, médicos y todo en general, me dicen que la mejora entrenando 2-3 meses como un ciclista profesional, que es lo que voy a hacer ahora, puede ser muy, muy grande. Porque para mí, claro, ya te digo, nunca he entrenado más de 2-3 semanas seguidas. Yo hago 15.000, 16.000 kilómetros al año porque viajo mucho. La semana pasada hice 1.000 en una semana. 1.000, y la idea está planificada para que haga este mes de diciembre 2.000 kilómetros, lo que significa que en un trimestre voy a hacer la mitad o más de los kilómetros que hice el año pasado, y eso significa que puedo seguir mejorando mucho, y a partir de ahí veremos lo que pasa, ¿no? También depende de la carrera que vayas a correr, cómo sea la carrera, pero ya te digo, no estoy muy preocupado. Y decías antes que estuviste entrenando técnica. ¿Te da algo de miedo estar ahí en el pelotón? Y luego en técnica, ¿qué entrenabais? ¿Bajadas? ¿Cómo meter 7 bidones en el maillot? No sé, ¿qué entrenabais? Ojo, no, estar en el pelotón. Con mochila. Estar en el pelotón cero miedo, porque no he hecho carreras de mountain bike de gran nivel, que con el manillar ancho es más jodido, y limar se me da muy bien, y con los compañeros, ya te digo, muchos días hemos hecho distintos entrenos. Un día entrenamos sprints, yo hacía de lead out ahí arrancando al principio y todo, y la técnica en ese sentido no me preocupa mucho. Bajando, yo creo que bajo rápido. Si en algo te puedo asegurar que no me quedaré es bajando, eso ya te lo puedo firmar. Pero es cierto, y me sorprendió con Oscar Saiz, que es un fenómeno. Hostia, me sorprendió lo distinto que es, porque yo bajaba rápido, pues porque quizá tengo, ¿cómo se llama eso? Arraigada. Tengo mucho conocimiento, conciencia de la trazada. Entonces, la trazada la hago perfecta.
haciendo la trazada perfecta tienes mucho ganado, que hay muchos ciclistas que es algo que les cuesta entender, y la velocidad lo mismo. Entonces, teniendo la trazada y la velocidad, bajar rápido. Pero luego mover los pesos, la posición de los pies, es algo que no hacía lo bien que yo me pensaba y que aprendí mucho con Óscar en solo un día de técnica en bajada, y la verdad es que fue muy interesante, me gustó mucho. Muy bien, pues yo creo que hemos tocado un poco todos los palos, hemos respondido a la gente que tenía sus dudas, muchas gracias a Aleix por hacerlo tan abiertamente. Da gusto que un tipo como él, que se mete en un jaleo como estos, hable con tanta sinceridad y tan abiertamente de todo el jaleo. Yo desde aquí, pues te doy la enhorabuena por haber cumplido el sueño de un niño. Perdona que te corte, pero justo esto que dices, tío, yo no entiendo mucho, que al final solo pasa aquí en España, el hate en el sentido de que, o sea, tú cuando dices que no le vas a quitar, porque entiendo que la gente se encabrone cuando un tío de otro deporte vaya a quitarle un puesto a un juvenil, por ejemplo, pero sabiendo que este no es el caso, porque solo tendrías que leer la noticia, a partir de aquí no entiendo muy bien el hate cuando lo único que estás haciendo es promoción al deporte que tanto nos gusta a todos, que es el ciclismo, le vas a dar más visibilidad, vas a enseñar cosas a la gente que no podría ver si yo no voy a ese equipo, por ejemplo. Entonces yo creo que es algo súper guay, ¿no? Y que no acabo de entender el por qué la gente está tan crispada, macho, en España. Pero es que da igual que sea esto, que sea otro tema. El que va a contrapié con todo. Si es el otro día soltamos un par de tonterías políticas en el podcast y no veas la que nos cayó. O sea que... Y tampoco nos llegamos a posicionar mucho, pero ojo, cuidado. No, desde luego. O sea, sí. Pero el tema es que en el ciclismo... También, por ejemplo, bueno, es un tema que vamos a tocar en el futuro, el tema del precio de las bicis, el desarrollo de las bicis. El otro día hablamos con Alix sobre la nueva Colnago, que ya bebe las mieles de bicis del pasado, que está todo inventado. Entonces, aquí el tema está que estás tocando sentimientos, emociones. Y la gente, cuando le toca las emociones, pues tiene sus estándares vitales, y cuando les obligas a salir de ahí, pues porque hay un producto nuevo, revolucionario, porque hay un caso excepcional como el tuyo, que entra pues también a revolucionar pues el deporte, la comunicación y tal, al que no le encaja mucho, coge y escribe. Y a los que le encaja, no escriben. Ese es el problema, que lo que te llega no son el global de los mensajes. Lo que te llega es pues un 80% mal y un 20% bien. Yo si voy a un restaurante a cenar y me tratan normal y está la comida bien y tal, pues no me voy a Google corriendo. Si es increíblemente bueno, sí. Y si es malo, no hace falta que sea increíblemente malo, también. Y en España pues somos muy viscerales por estas movidas. Estoy de acuerdo, pero es algo que pasa mucho, en España, pero bueno, es algo que sinceramente no es nuevo para mí, he aprendido a vivir con ello, pero gracias a que también el equipo... O sea, yo no sé qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiera ido al Movistar, que es un equipo español, que ya sabemos también los pobres lo que tienen que aguantar, pero al ser Lidl Trek, un equipo mucho más internacional y tal, viendo un poco luego el clipping con el equipo de todo el impacto mediático a nivel mundial, ha sido bestial, y hablaba con Trek América, estaban alucinados, me decían que no se podían haber imaginado algo así que en este sentido estoy muy contento, va a ser muy guay. Por cierto, me quedan los colores. ¿Cuánto tiempo? Tienes suerte que es más guapa la equipación este año que la del año pasado, ¿eh? Le dieron un toque más elegante porque, ojo, sus colores... Sí, ahora está mejor. El otro día. Yo creo que debe cansar, ¿eh? Claro, es la típica bici, la típica equipación que la trae un colega, a la grupeta y tal, y dices tú, vaya guapo que estás, y te mola verle, y ves la bici y dices, vaya guapa, pero yo si me la comprase, pues como todos los globeros, me la compraría negra, y ya está, que eso no cambia, no pasa de moda. Pero yo ahora, como decías tú antes, como arrancabas, que es como un niño en Disneyland París, me pondría el maillot hasta para dormir, ¿sabes? Esa es la novedad, cabrito. ¿Qué marca de ropa es? No me fijé. Santini. Ah, es verdad. Bueno, Santini calidad. Sí. Nosotros hicimos una promo de Santini una vez en el Angliru. Mucha calidad. Y fue agradecido que venía un estampado así como rollo verdín, así como de bosque. Porque era camuflaje. Sí, era porque al final las lorcillas te las tapa. Eso viene muy bien. Está bien. ¿Qué? ¿Te quedó algo en el tintero así que quieres contar? Porque si no, te vamos a despedir. A mí me encanta ver a una persona que me cae bien feliz. A mí me hace feliz.
Así que yo me quedo muy a gusto con lo que charramos. Si quieres contar alguna cosina más, una anécdota que tengas. Dile algo a la gente, que pueden esperar de ti, que te sigan, que tienes tu canal de YouTube, tus historias. No, nada, gracias. Ha estado guay, una charla distendida. Y nada, decir que a la gente que me siento un tío con mucha suerte, porque poder vivir esto es la hostia, y que de verdad, que lo que yo quiero es poder enseñar lo que a mí me gustaría ver. Yo consumo mucho YouTube, prácticamente no veo la tele. Veo podcasts como los vuestros, veo reveals de bicis, veo insights de muchos equipos, así que de eso se trata, de hacer grande el ciclismo y de hacer liadas. Si se os ocurre a vosotros alguna liada, queréis que vaya a hacer alguna carrera de gravel con GoPros metidas en el casco o alguna liada así, aquí estaremos para lo que haga falta. Bueno, a Lanzarote vamos en enero. Si quieres ir a entrenar, te puedes hacer las 4 etapas en un día. Mountain bike. Sí. Enero me pilla un poco mal, pero sí que os cojo la palabra, que si queréis hacer alguna liada juntos durante el año, os pasaré el número de mi mujer, le mandáis calendario y lo organizamos. Venga, le damos una vuelta, ¿eh? Y si no, también puedes venir a entrenar a Asturias, ¿eh? Esto sí que lo tengo en mi wishlist. Eso lo tengo, vamos. Mira. Ya lo dijiste la otra vez y ya pasaron 2 años, cabrito. Vente para acá. Te voy a dar una idea. Está gratis. Para tu canal, para promocionar el equipo Lidl Trek y demás, sí que te puedes venir con nosotros a subir el Angliru y la Farrapona, que salió ayer el recorrido de la Vuelta 2025. Tu equipo evidentemente va a ir y podría estar muy bien para las redes sociales de Aleix y para el equipo que venga a subir estos 2 puertazos de Asturias y nosotros te acompañamos. Tienes que esperar arriba, eso sí, ¿eh? Que tráete una rebequita. Hecho, 100%. Eso por el verano. Por hecho que vengo a hacer 100% el récord de la etapa, lo hacemos juntos y lo grabamos. Hacemos algo guay. No. Entera no. Nosotros en coche vamos. La de la Angliru sale de Cabezón de la Sal. No, yo hablo con Trek y os pido un par de bicis eléctricas y ya está, si podemos ir juntos. Venga, va. Eso sí que es un pelotazo, chaval. Yo compro a tope. En la Farrapona contra Espargaró con eléctrica. Te esperamos arriba con una fabada. No vale atacarme, no me jodas, no vale atacarme. Cuenta con ello. Tú a un globero le das una ametralladora y por seguro que te vas a poner a bailar. Eso seguro. Para un día, joder, que dice que hace 6 vatios kilo, yo estoy en menos de la mitad. No me jodas. Muy bien, pues quedamos emplazados a ese momento. Podemos lanzarlo en redes sociales, llegado el momento que se venga la gente que quiera venir. Oye, pues si nos juntamos 20, luego nos vamos a comer y echamos un día cojonudo. Salen unos vídeos guapísimos. Cachopo. Y por el medio, cachopo, fabada, cachopo, arroz con leche, eso no puede faltar en la vida de un buen ciclista. Por el medio, colega, ese calendario, míralo con cariño, no te hundas, porque va a ser la hostia. Y nosotros que lo veamos. Estaremos muy encima, ¿vale? Muy bien. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y a darle pedales, como dice la gente. Venga.